Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes esta mañana. El Estado de Derecho no se sostiene porque en la Constitución se establezca el nombre de una institución, las funciones de una institución, los integrantes de una institución. Los Estados de Derecho funcionan de verdad cuando los ciudadanos los sostienen, los auditan y están permanentemente vigilándoles. Estado de Derecho y ciudadanía en Honduras es nuestro tópico de atención hoy. Y para conversar sobre ello y para que aprendamos sobre ello, sobre el rol de la ciudadanía en nuestra sociedad, en nuestro país, nos acompañan dos líderes de opinión que me parecen de los hondureños más lúcidos y muy inteligentes, dignos de ser escuchados. Doña Melissa Elvir, directora de FOPRIDE, y don Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica. Doña Melissa, es un gusto tenerle aquí. Igualmente, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias en realidad a toda su audiencia por prestarnos un ratito en el espacio de su casa y ponernos un poquito de atención. Le agradezco muchísimo. Ansiaba el privilegio de tenerle de manera presencial aquí y gracias a su baby que hoy nos permitió, porque los celos son traviesos. Más o menos. Y no nos lo había permitido antes. Exactamente. ¿Cómo va el maravilloso ministerio de la maternidad? Pues un rol sumamente distinto, ¿verdad? Y combinarlo con el mundo de sociedad civil a veces es complejo, ¿Sí? Pero entre aquella famosa frase, ¿verdad? Que decía caóticamente hermoso, creo Sí. que es la mejor frase para definirlo. Qué lindo. Que Dios bendiga a su bella Amén. criatura. Muchas gracias. Don Juan Carlos, es un gusto recibirle aquí. Gracias por estar. Muchas gracias, don Darío. Para mí es también un placer poder acompañarle a usted y a esta teleaudiencia y también con la compañía de la licenciada Elvir, que nos hemos visto en otras ocasiones, pero siempre es buscando un buen futuro o por lo menos tratar de incidir un poco con opiniones para buscar un buen futuro para Honduras. Muchas gracias. ¿Cómo ven las cosas? ¿Está en mayor riesgo el ya debilitado Estado de Derecho en Honduras actualmente? Yo creo que lo que estamos observando en este momento es una verdadera caída libre de lo que significa la búsqueda de una democracia y de una certificación de Estado de Derecho. Cuando vemos que la Constitución hoy en día está siendo interpretada por los políticos de turno para manejar como ellos quieren sus asuntos, ahí el Estado de Derecho, y máxime con la principal ley del país, el Estado de Derecho va decayendo. Y lo que nos están mostrando los políticos hoy en día es una cátedra de lo que no se debe de hacer en una democracia. Recordemos que la democracia no es nada más y nada menos que la forma de manejar, de convivir en un país de acuerdo a las opiniones de las mayorías, no de las minorías. Y aquí los políticos son minorías. Máxime cuando observamos de manera muy puntual y muy clara quiénes son los que toman las decisiones en los partidos políticos, los cuales deberían de ser instituciones de derecho público. Pero en los actuales momentos del país nos están demostrando que el derecho público no existe, sino que la hacienda privada en lo que es los caciques de los partidos políticos. ¿Cómo puede resumir usted, doña Melissa, una primera interpretación sobre la situación endeble del Estado de Derecho en Honduras? Yo creo que este es el momento en realidad donde tenemos que empezar a recapacitar como ciudadanos hasta qué punto vamos a querer participar en los diferentes procesos. Si realmente debemos de darle la espalda entonces a estos tomadores de decisiones y dejarlos hacer y deshacer a sus anchas y no exigirles el cumplimiento de la ley para que realmente podamos decir que existe un Estado de Derecho. Si no tenemos las reglas claras cuando se interpreta la Constitución, cuando se interpreta entonces la ley de acuerdo a la forma en que más me conviene y no a lo que el legislador quiso decir desde sus diferentes puntos de vista, difícilmente podemos decir que estamos fortaleciendo el Estado de Derecho y difícilmente podemos decir entonces que vamos a mantener una democracia activa
en los próximos años, precisamente porque es en pocas personas que se está tomando decisiones y se atañe a las élites económicas o políticas para quitarles esa toma de decisión a lo que habíamos estado acostumbrados, que esas élites políticas mandaban, hacían, deshacían, ¿verdad? Pero entonces lo que quieren no es que quieren deshacer esas élites políticas o económicas, sino que solamente quieren sustituirlas para entonces ellos generar otras tomas de decisiones que puedan llevar al camino que han estado pensando durante la última década prácticamente. Ha dicho usted que los ciudadanos deberíamos decidir si dejamos hacer y si dejamos pasar, si nos colocamos de espaldas a quienes toman las decisiones o asumimos un rol protagónico. Entonces explíquenos, ¿cuál es el papel que está reservado para la ciudadanía en una democracia? En realidad es que debemos de ser más proactivos, ¿verdad? Es decir, y desde el plano local hacia el plano nacional, no viceversa. Si realmente desde nuestras comunidades les exigimos a nuestros regidores, a nuestros alcaldes, ser parte de esas tomas de decisiones, no van a tener más que escuchar entonces esa voz ciudadana, esa voz que la comunidad realmente quiere hacer o deshacer dentro de sus comunidades. Difícilmente se va a poder gobernar en un municipio tal como lo han llamado en los últimos años, ¿verdad? Difícilmente esos virreyes van a poder gobernar a su diestra y siniestra si realmente el ciudadano está ahí en todos los procesos de participación ciudadana, ya sea en los cabildos abiertos, en las mismas reuniones de regidores de corporaciones municipales, precisamente para estar pendientes de lo que se toma en decisión y poder incidir en realidad entonces en esas decisiones. Igual en el plano nacional. Y por eso entonces muchas organizaciones no gubernamentales de desarrollo, muchas organizaciones que pertenecemos a la sociedad civil, pasamos en diferentes procesos en temas de veeduría, en temas de auditoría social, en temas de monitoreos, precisamente para ir monitoreando esa toma de decisiones y poder generar propuestas constructivas hacia esos tomadores de decisiones. Eso es parte de esa proactividad. No es suficiente, no siempre es suficiente. Y necesitamos en muchas ocasiones más voces o expresiones tal cual como pasó el día sábado, por ejemplo, ¿verdad? Donde se ve un grupo grande de personas que realmente no están conformes con las decisiones que se están tomando. Las voces que deberían escucharse en una democracia no deberían ser solo las de ustedes, los integrantes de organizaciones, de la sociedad civil, de gremios, de liderazgos aislados, sino de ciudadanos conscientes de que en nuestras manos está el poder. En ese sentido, arquitecto Rodríguez, ¿cómo ha visto usted la conducta de la ciudadanía hondureña frente a los abusos del poder? Yo creo que debemos de estar claros un poco lo que significa la actuación de los ciudadanos que no tienen ningún perfil a seguir y la actuación de los ciudadanos políticos que siguen a sus gremios políticos. Yo creo que en esto tenemos que ser bien claros. La ciudadanía, lastimosamente, está dividida y pareciera que cada vez, cada mes, cada año que pasa, se está profundizando más la división del hondureño mismo. Principalmente, yo creo que en los últimos 15 años, la partición de la ciudadanía es cada vez más clara y se está alimentando cada vez más. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay una ciudadanía consciente, hay una ciudadanía que en realidad está recibiendo el malestar de una mala gobernanza del partido de turno. No estoy hablando de este nada más, claro, de cualquiera. Y entonces, cuando vemos que la pobreza se sigue internando en las entrañas de la conciencia hondureña, les hace pensar qué es lo que queremos. Queremos trabajo, queremos comer, queremos tener democracia, porque en la democracia se supone es donde todo mundo tiene la posibilidad de ir mejorando un estilo de vida
y no tener que buscar otros derroteros por otros lados. Y entonces cuando vemos eso, pero vemos que también hay otro grupo que apenas se habla de que va a haber una manifestación, el otro grupo se activa y viene a tratar de menospreciar o incluso muchas veces a confrontar con este otro grupo que aunque sea mayoría, porque sí yo creo que la gran mayoría de los hondureños queremos vivir en paz, queremos vivir en democracia y queremos vivir en una situación en la que podamos encontrar un mejor estilo de vida para nuestros hijos. ¿Cree usted que los modelos de poder y los estilos de liderazgo, tanto, le voy a establecer extremos o variables para que pueda derivar en una reflexión sobre la actualidad? Los estilos de poder, los modelos de liderazgo del juanorlandismo y del melismo, por decirlo en números redondos, ¿han atrofiado el concepto de ciudadanía que tenemos los hondureños? Yo creo que sí. Máxime cuando vemos desde cuándo comenzamos a tener este tipo de problema político que se está cada vez afianzando más en la situación hondureña. Precisamente desde el 2008, cuando el señor Zelaya comienza a tratar de imponer una cuarta urna. Sí. Y allí comienza a romperse esta sociedad. Viene el golpe de Estado, ahí se aprovecha el Partido Nacional y yo creo que el juanorlandismo, como usted bien lo menciona, se aprovechó de la situación, de la coyuntura para poder hacer todo lo que hemos visto. O sea, gobiernos desde el 2010 hasta el 2021, ¿verdad? Donde se aprovecharon de todo el sistema de derecho debilitado tremendamente para actos de corrupción. Y entonces cuando vemos esto, nos damos cuenta que el aprovechamiento se ha venido dando de un lado y del otro, porque ahora cuando la ciudadanía busca sacar del poder a los nacionalistas, sencillamente la coyuntura hace que Libre llegue al poder y ahora ellos están tratando de hacer lo que ellos creen, lo cual no significa que cuando ellos hablan que hacen algo por el pueblo, realmente sea el pueblo el que está siendo representado en ello. Les planteo este matiz porque en los últimos tiempos hemos estado hablando de cualquier cosa menos de ciudadanía, de sectas, de tribus, de grupos radicalmente divididos y no de ciudadanos que discutamos sobre los asuntos nacionales. O somos blancos o somos negros, no hay matices. O somos golpistas o somos melistas, o somos ñángaras o somos fascistas, o somos esto o somos lo otro, somos amigos o somos enemigos. Si asomamos el más mínimo asomo de crítica, es que somos adversarios brutales y que queremos la destrucción del otro. Nosotros aspiramos desde este medio de comunicación a recuperar ciudadanía crítica, beligerante, que en realidad oriente a los que toman decisiones a discutir los grandes temas nacionales. Después de una pausa, le pediré una reflexión sobre ello. ¿Le parece? Nos separamos 3 minutos nada más para unos mensajes que no debemos perder de vista por nada del mundo. Doña Melissa, estos estilos de liderazgo que hemos tenido en los últimos tiempos en Honduras de poder concentrado en una sola mano, en un solo puño, sea el derecho o el izquierdo, ¿nos han atrofiado el sentido de ciudadanía que al fin de cuentas es un equilibrio para la democracia? Yo creo que no ha sido suficiente en realidad para atrofiarla como tal. Porque si usted va, por ejemplo, a una comunidad, en realidad el sentimiento de esas personas es querer participar y querer decir sus necesidades más básicas o sus problemas. Parte de ese diálogo es empezando dialogando por las necesidades de las diferentes comunidades. Creo que no ha sido un atrofio total por parte de la ciudadanía,
pero lo que sí ha pasado es que hemos desmejorado las capacidades para poder fortalecer la ciudadanía y la participación ciudadana en las tomas de decisiones. Y creo que más claro se ve desde el momento mismo en donde ya no hay educación cívica en las escuelas, ¿verdad? Es decir, ya no hay tolerancia, los valores están un poco dispersos, por lo menos a los valores que le enseñaron a usted, que me enseñaron a mí, a Juan Carlos. Están totalmente distintos y son conceptos que en realidad no deben de cambiar por mucho que pase el tiempo, porque no saben entonces tampoco en la forma de gobierno en que estamos en este país, pero si se explica entonces son sumamente capaces de entender la necesidad de la participación ciudadana en una democracia básica, en una democracia que necesitamos en realidad para fortalecer el Estado de Derecho. No ha sido suficiente hasta el momento. Si continuamos tal cual, ese mismo camino está pasando por este instante, por supuesto que se va a atrofiar. Pero sobre todo entonces se va a atrofiar aún más si se siguen capacitando los liderazgos de los partidos políticos en el hecho en que quieren llegar a ser las personas que han visto de sus ejemplos. Usted ha dicho muy bien, entonces, a quienes quieren imitar esas personas. Y lo vemos desde los mismos discursos de los diferentes políticos, ¿verdad? Donde quieren imitar a ciertos personajes, quieren mantener el liderazgo que tienen, pero no tienen las capacidades entonces que tienen esos mismos liderazgos, ¿verdad? Y es necesario entonces desmembrar esa idea de que eso es liderazgo, porque solamente quieren imponer y no toleran entonces cuando se opina totalmente distinto a lo que ellos están pensando. ¿Y eso se puede revertir? Ese radicalismo, esa división brutal de hondureños para que alguna vez nos sentemos en la mesa, nos veamos a los ojos y hablemos con sinceridad de los problemas nacionales sin denostarnos, sin ofendernos, sin considerar que el otro es un embajador del infierno. Yo creo que primero tenemos que ser muy claros de quiénes son realmente las personas con las que se puede empezar a dialogar para empezar a revertir entonces sobre esos procesos. Si vamos a dialogar la forma que están dialogando en este momento nuestros políticos, difícilmente vamos a poder revertir. Si vamos a dialogar y vamos a tener la conciencia de que tenemos que ser tolerantes con los diferentes sectores para poder escuchar y para poder empezar a hacer acuerdos, creo que es fácil empezar a desarrollar. Vamos a lo concreto. Pregunta para ambos. ¿Cómo ven los espectáculos más recientes del Congreso? Doña Melissa. Nefastos. Yo no tengo otra palabra para decirlo en realidad. Es decir, yo creo que jamás habíamos visto en un Congreso dos juntas directivas al inicio, si recordamos, ¿verdad? Y tenemos que empezar desde el inicio, desde este Congreso Nacional, donde hay dos juntas directivas, una supuestamente legal, otra ilegal, pero ambas sin cumplir con todos los requisitos legales para realmente establecerse como junta, donde se lleva el diálogo para poder imponerse en los puestos de junta directiva, pero que no cumplen con los requisitos legales entonces para poder establecerse. Un tema de la comisión permanente, algo que no se había visto en los 40 años de democracia en Honduras. O sea, no había sido necesario mantener estas comisiones para poder tomar decisiones por un número tan pequeño de diputados que no representan ni el 10% de los diputados, del pleno de diputados, gracias, del pleno de diputados para poder representar a la ciudadanía, si ni el 10% dentro de los madres y padres de la patria representan a la ciudadanía en su totalidad, a todos los departamentos, difícilmente podemos entonces confiar en las decisiones que se están tomando. A ella le parece nefasto. ¿Y a usted? Vergonzoso y lamentable. Yo creo que la clase política de hoy, ahorita, y como está manejado el Congreso Nacional, está dicho como que libre dice, el pueblo nos dio el voto para gobernar, pero gobernar no significa cooptar la institucionalidad del Estado.
Significa, primero, le dan el voto a la señora Castro para que llegue a ser presidente del país. El Partido Libre no tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Cuando vemos eso, tenemos que entender que la forma en que está dividido el Pleno es para que hayan pesos y contrapesos realmente, como en las últimas elecciones se pudo notar. Al ver esto, vemos cómo, como decía la licenciada Elvir, desde hace un año, 10 meses, estamos viendo pleitos por imponerse de alguna forma de lo que los que están detrás de ellos quieren que se maneje algo. Pero es que están partiendo de una mala interpretación de la decisión ciudadana sobre el poder. Por eso están también malinterpretando en decisiones de lo que las interpretaciones de la ley. Vamos a graficarlo para ir más a fondo. Perdón, pero el pueblo fue sabio en este momento. Estamos de acuerdo y por eso lo vamos a graficar aquí con esto. Mire, este es el poder de decisión del ciudadano. ¿Para qué sirvió entonces que lucharan ustedes, que lucharan patriotas de bien, que lucharan líderes entendidos en separar las papeletas para que un ciudadano fuera en un lugar y depositar? Este es el voto para presidente que quiero yo, lo dejo allá. Este es el voto para alcalde que dejo yo, lo dejo acá. Y este es el voto para diputados que quiero yo, lo dejo acá. Separadas las papeletas, separadas las urnas, separada la decisión de los ciudadanos. Y en el no voto, es que aquel señor que votó por presidente allá le da todos los poderes absolutos. Decida usted sobre los alcaldes y decida usted sobre los diputados. No, señor. Ya dejé mi voz aquí por los diputados y ya dejé mi voz allá sobre los alcaldes. Entonces ningún partido puede asumir, porque obtuvimos 1.780.000 votos o 15 millones de votos para la presidencia de la República. No es lo mismo en la municipalidad, no es lo mismo en el Congreso. Claro. Entonces, ¿de qué sirve? Hagamos una sola papeleta para la próxima. Si lo van a interpretar así los políticos, cualquiera que sea, de cualquier signo, que hagan una sola papeleta otra vez, que le quiten todas las fotos otra vez, y que hagan una papeleta como la que llevó a votar a mi papá en el 20 de abril de 1980, que solo habían 4 banderas. Así es. Banderas, nada más, ni nombres ni nada. Una azul, una rojo, blanco, rojo bajo la cual votó mi papá. Una del Pino y una verde de la DC que antes tenía un triángulo con unas flechas. Así es. Eso era todo. Hoy sí son 3 papeletas, arquitecto. Hay que saber interpretar. Entonces siempre el pueblo va a ser más sabio que todos estos. Pero veamos algo. El Congreso Nacional, mi pregunta sería, ¿los diputados han evolucionado o han involucionado? ¿Por qué? Porque antes, como usted bien lo dice, iban y marcaban, se daban las internas, en las internas salían los diputados de cada partido y después usted venía y marcaba por el partido nada más. Una sola lista. Una sola. Y se acababa. Después se hacía, de acuerdo a eso, la mezcla. Hoy en día, usted tiene que ir a una sábana, buscar entre 100 y pico de personas, 23 aquí en Francisco Morazán, pero cuando llegan son una bancada. Sí. Y el que manda en el partido les dice, votad así. Asume todo el poder y se diluyen las responsabilidades individuales. Entonces, estos políticos que llegan sin pensamiento, casi como que a lo que les dice el mandadero, por eso es que vemos hoy ese radicalismo de 50 contra 74, 50 contra 44, contra 23. Nadie se sale de su pauta. ¿Por qué? Porque el del partido está mal. Yo quisiera poder decir, tenemos 128 diputados razonablemente conscientes de su responsabilidad para poder determinar aquellas cosas que, de acuerdo al que votó por él, está decidiendo, está aportando algo. Pero cuando las discusiones o los disque consensos que se están dando van de acuerdo a lo que le conviene a un partido o al otro,
no te muestra que realmente no están funcionando los poderes. Seguimos escudriñando la responsabilidad de los ciudadanos. Si se eligen ahora sí, doña Melissa, individualmente, con la foto, con el nombre, con la hoja de vida, con la ficha policial, individualmente a cada diputado y la responsabilidad de los ciudadanos, ¿por qué tenemos diputados tan mediocres? Bueno, primero hay que responsabilizar también a los partidos políticos, ¿verdad? Porque no se buscan las personas por su peso, por su meritocracia, para poder ser diputados o diputadas del Congreso Nacional, sino en quién tiene mayores fans o en quién tiene mejor perfil público de mercadotecnia, sí, prácticamente. Sí. Más atractivo. Más y el atractivo. Otro factor es quién tenga más habilidades políticas para ayudarme a ganar la elección. Así es. Depende, porque ahora, si usted se fija, andan como en un conjunto, casi siempre haciendo campaña, ¿verdad? Sí. Con uno que tenga esa habilidad, entonces en realidad los arrastra a todos en la plancha. Se va en banda. Yo sí, como usted sabe, a mí me tocó vigilar el Congreso Nacional y en algún momento yo dije, ¿será que fue una mala decisión en tener diputados en los que se eligen por fotografías? Porque antes los partidos políticos tenían que poner gente de peso, gente... Hoy tienen que poner gente bonita. Jurídicamente, en realidad, no, tampoco, no puedo decir eso, no puedo decir eso por todos. Pero tienen que ser, porque algunos tenían feos, que ser hay capaz, tienen que ser por capaz jurídicamente para poder realmente discutir y dialogar entre las diferentes bancadas. Claro. Es decir, yo recuerdo un diputado, Toribio Aguilera, llámese Elban Valladares, llámese... Por Enrique mucho que se Ortiz. quiera criticar Osvaldo Ramos Soto, ¿verdad? Sí. Donde Miguel su Andoni parte Fernández. jurídica nadie... O sea, eran personajes que realmente iban en defensa de la democracia, en defensa de fortalecer el Estado Democrático de Derecho. Y cuando alguien quería imponer, pues, simple y sencillamente... se iba a esa parte legalista para poder terminar de convencer al resto. Yo creo que tenemos que recordar que este gobierno es particularmente distinto porque no se escogió necesariamente por lo que la sociedad quería, se escogió por lo que la sociedad no quería en un siguiente periodo de gobierno. Aterricemos en las consecuencias de eso en el siguiente segmento, si le parece. Nos separamos 2 minutos, nada más. ¿Cómo se rompe el círculo vicioso ese de las malas planillas? Porque me dice usted, estoy de acuerdo con lo que usted me dice, la culpa la tienen los partidos políticos, no se modernizan, no abren espacios, no privilegian el talento, etc. Pero mire, en la conformación de las planillas, los partidos, los movimientos internos no se nutren de los mejores, de los mejores, de los mejores, se nutren de los disponibles. Los mejores no quieren participar, por decirlo así en términos eufemísticos y genéricos. Claro. Decir, quisiéramos ver en las planillas a John F. Kennedy, a Jacques Chirac, a Golda Meir, al otro, al talentoso del barrio, pero en las planillas no los vemos a ellos porque esos buenos no están disponibles para la actividad política. Se llegó a buscar miles de veces. Le voy a mencionar un nombre concreto, a una persona maravillosa, que descansa en paz, que se llama José Francisco Saibe, en San Pedro Sula. Todos hacían desfile en la oficina del ingeniero Saibe para proponerle que fuera el candidato alcalde de San Pedro Sula, por su inteligencia, por su talento indiscutible, por su patriotismo, por su cultura, por amor al país. Él, al igual que muchos otros, reaccionaba como si le ofrecían irse a tomar un café con el diablo. No, yo no quiero participar, porque me voy a desprestigiar.
porque me voy a ensuciar, porque me voy a enlodar. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Si se niegan los buenos, las planillas se hacen con los nombres que están en la caja de los disponibles. Y en los disponibles están los gritones, los que pegan afiches, los tontitos, los radicales, los peleones, los desconocidos, los que solo son bonitos en una foto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso para que haya ciudadanía beligerante en todo tiempo cuidando la democracia? Es que usted me deja la pregunta más difícil, pero es romper ese círculo vicioso a corto plazo es imposible. Hay que hacer un plan para el largo plazo para poder mejorar las capacidades ciudadanas, para poder mejorar las capacidades entonces de todas aquellas personas donde lo importante sea la verdad, la confianza, la lealtad, Sí. el no robar, es decir, casi los 10 mandamientos, ¿verdad? Ujú. Precisamente porque si tenemos esos valores todos como ciudadanos, difícilmente alguien va a poder corromper a esas personas que toman la decisión de participar en política, porque todos tenemos el derecho de participar en política, pero muy pocas personas están dispuestas a desarrollarlo Ujú. precisamente porque es que está fulanito, Ajá. y ese va a corromper a sutano, mengano, no, mejor estoy aquí en Ajá. paz, Ajá. siguiendo con mi negocio, siguiendo Ajá. con mi tema Ajá. individual, simple y sencillamente porque yo a aquel no voy a poder convencerlo para poder mejorar esto y esto y esto. Y ese espacio que usted, por esas razones, doña Melissa, no ocupó, lo va a ocupar feliz de la vida un narcotraficante, un pícaro, un ladrón, un corrupto, el hijo de otro ladrón, el heredero del otro ladrón, etcétera, etcétera. Eso pasa. Entonces ahí tenemos una gravísima dificultad. Quiero que avancemos en algunas cosas. ¿Qué opinan ustedes de las decisiones que ha tomado el Congreso en el sentido de conformar una mesa de 9 personas y la decisión más reciente de elegir fiscal general y fiscal adjunto? Arquitecto Rodríguez. Para mí no me parece correcto, como bien lo decía la licenciada. No se había visto la necesidad de llegar a una conformación de la comisión permanente porque siempre se tenía la intención de ampliar el periodo de sesiones para seguir legislando. En esta ocasión, la manera en que se daba una pugna entre candidatos para las autoridades de la Fiscalía y que ningún lado cedía, pues definitivamente ven que la única forma, y eso es una agilidad política que jugaron los del partido de gobierno, y yo creo que es válido, porque sí está contemplado en la ley, pero no estaba contemplado en las intenciones de los ciudadanos. Y entonces cuando vemos esto, vemos que ellos ponen en riesgo cualquier otro tipo de reformas, de trabajo legislativo pendiente, que es muy alto en este momento, para buscar cómo imponer. Y digo imponer porque al final de cuentas dejan vencer periodo de sesiones para ese día conformar la comisión permanente y al siguiente día nombrar a estas dos autoridades. Yo creo que lo que buscaban, y yo lo he comentado un poco ahí, lastimosamente no vamos a demeritar a los dos abogados que están en este momento de forma interina ahí, pero sí llegan con una mancha política, una mancha política que los presenta ante la sociedad como que ustedes llegan ahí para hacer algo que les estamos pidiendo que hagan. No sabemos exactamente qué, pero lo podemos imaginar. Entonces, cuando se miran ese tipo de actuaciones, nos damos cuenta que el Parlamento hondureño no está discutiendo, no está consensuando, no está buscando lo que son las negociaciones políticas para un buen actuar, sino que sencillamente la imposición de lo que nosotros queremos que se haga. Y en ese escenario de pesos y contrapesos que es el legislativo, licenciada Elvir, ¿cómo ha visto usted en todo este transitar de crisis en el Congreso el papel de los partidos de oposición? Creo que es complejo, ¿verdad? Pero no ha sido suficiente el papel que están desarrollando. Es decir,
Extendieron las sesiones ordinarias, mas no están generando el peso suficiente para poder revertir entonces cualquier decisión de lo que está tomando la junta directiva. Realmente no sabemos qué hay detrás de todo esto, porque a veces nos parece difícil que personas con más experiencia dentro del Congreso Nacional hayan sido sorprendidos por esta comisión permanente y que se tomaron entonces todas las decisiones dentro del Congreso Nacional, o si realmente fue un juego político para no quemarse entonces como oposición en decir, pues sí, está bien, hagan lo que quieran, pero a mí no me inmiscuyan en estas decisiones. Y entonces fue la única alternativa que miraron para poder imponer entonces a 2 personas dentro de la fiscalía, dentro de las fiscalías. 9 personas tomando decisiones en un poder del Estado completo, donde deberían de ser representativas las decisiones de los 10 millones, de los casi 10 millones, casi 11 millones de habitantes de Honduras. Es difícil realmente tener, parece como un sueño, en realidad o sea, no se sabe en realidad de dónde salieron esas decisiones para ser tan malos en generar y en imponer su pensamiento para largo plazo en estos procesos. Y estoy de acuerdo con el licenciado Juan Carlos en el decir de qué es lo que quieren hacer entonces este partido que está en el gobierno para poner esas 2 personas y cuál es la misión que ellos llevan dentro de la Fiscalía General, dentro de un ente que debe de ser independiente, dentro de un ente que depende mucho su acción política para estos procesos. La salida, ¿cuál va a ser? ¿Cómo van a empezar a dialogar para poder legislar entonces en un tercer periodo legislativo? Cuando han quebrado tanto el diálogo y han quebrado tanto, se han insultado tanto y se han herido, se han sacado pistolas, han llegado muy, muy lejos. Es como cuando usted se enfrenta a su hermano, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos años pasan para poder reconstruir ese hilo roto? Ese hilo roto, exactamente. Sí. El último corte. Si usted no tiene nada más importante que hacer por su vida, acompáñenos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en nuestro foro Hablemos con Hechos por TV Azteca Honduras. Aquí tienen la palabra los invitados. Los invitados son nuestros protagonistas siempre en nuestro espacio. Repetimos nuestra emisión a las 10 de la noche después de los deportes por esta señal luminosa y plural. Hoy hablamos de Estado de Derecho y ciudadanía con 2 distinguidos hondureños muy inteligentes y que explican muy bien las cosas. Tanto que hasta yo les he entendido. Tanto que. ¿Cómo ven al BOC? Iniciando, creo que deben de empezar a invitar otros sectores. Y ahí el tema no es generar llamados vía televisiva, no es generar llamados vía redes sociales, nada más. Es empezar a visitar los representantes de otros sectores para que realmente pueda acuerparse como tal el bloque de oposición si realmente queremos construir país. Pero tienen que quitarse la camiseta de los partidos políticos y ponerse una camiseta hondureña en la que realmente deben de empezar a buscar el cumplimiento de la ley, pero sobre todo construir Estado de Derecho para fortalecer instituciones públicas
y no para fortalecer los intereses de unos cuantos partidos políticos. Puedo colegir, de acuerdo a su reflexión, que así como está planteado hasta ahora, el BOC no es atractivo para la ciudadanía que está fuera de las membresías políticas. No es atractivo, no va a ser necesariamente atractivo para el voto independiente, y al final es el que puede apoyarles a realmente elegir a una persona. Tienen que irse en alianza. En este espacio van a tener que buscar alianzas entre los partidos de oposición en realidad, pero van a tener que buscar a una persona que no tenga ninguna colita en la que sea necesariamente de índole política, sino que más un tema independiente realmente, para que pueda convencer a la masa que es indecisa, a la masa que no pertenecemos a un partido político, en ir a votar en las próximas elecciones. ¿Usted cómo ve al BOC desde la coalición patriótica? Mire, yo creo que el BOC es una manifestación popular, respuesta de lo que es el derecho dado en la Constitución de la República, y que todos tenemos el derecho de manifestarnos. El problema es cuando las manifestaciones son manipuladas por los partidos políticos. Yo creo que el BOC tiene esa mancha, ese lunar, que para mí no es muy agradable. Yo no voy a marchar con el BOC porque hay figuras que manchan, que desprestigian un movimiento de diferentes partidos políticos, y siempre los que van al frente de esa marcha son ellos. Personas que han estado involucrados en corrupción, en manipulación jurídica, legislativa incluso, y etcétera, etcétera. Explíqueme aquí algo entonces, si se lo digo en buena onda. En buena onda. Yo soy muy honesto cuando pregunto. Bueno, en todo tiempo, pero cuando pregunto, soy muy honesto. Y si la sociedad civil nunca salió a las calles a decir algo, cuando quisieron salir hace un par de meses una organización a encender las antorchas, con un tuit se las apagaron. Con un tuit, el señor de Olancho se las apagó con un tuit las antorchas. Entonces nunca, esos ciudadanos no levantaron su voz para decir, que es lo que deseaban en aquel momento, Correcto. Queremos la Sisi en Honduras. Y si lo hacen los partidos, ¿le parece malo? Entonces... El problema está en asunto de credibilidad. ¿Quiénes tienen la credibilidad para hacer los llamados? Y después, sencillamente también, ¿cómo evitar que esos tweets que puedan salir no sean lo suficientemente funestos para apagar una llama? Entonces, ¿qué sucede aquí? Las personas o el grupo que comience a hacer los llamados debe entender cuál es el objetivo real, para que la gente también lo comprenda, ¿verdad? Si la gente se da cuenta de cuál es el objetivo real, quién es el que los está convocando y que realmente quiere construir ciudadanía, quiere construir patria con eso, puede hacer que muchos que estamos en este momento a la espera de ver qué soluciones pueden haber para Honduras, podamos ser parte de eso. Pero yo sí le puedo asegurar que mucha gente no va a marchar, aunque tenga un pensamiento antagónico a lo que se está haciendo y que quiere manifestarse, no va a ir a marchar mientras no esté al frente personas que tengan una pulcre en su actuar, en su pensamiento. ¿Qué significado tiene la marcha del sábado para usted? Para mí es un significado claro, que hay gente que quiere cambio, que quiere que las cosas se hagan mejor, que se hagan bien, que quieren que lo que se está haciendo hoy se mejore para el otro año. Y eso significa sencillamente que hay gente que quiere hacerlo. Pero el problema es lo que le decía yo, el manipuleo de las clases políticas. ¿Y usted? Pero los políticos también tienen derecho a manifestar y a marchar, ¿verdad? Es decir, es como complejo y siempre van a tener un sentido político. O sea, al final van a politizarse estas marchas. O sea, por mucho que uno las quiera hacer de forma ciudadana, siempre va a haber algún partido político que va a aprovechar estos procesos. Y eso pasó en las antorchas con Libre, por ejemplo, ¿verdad? Es decir,
el llamado de las antorchas fue un llamado natural de la ciudadanía. Sí, legítimo, correcto. 20 personas que iniciaron en frente del Sí. Seguro Social, si usted Sí. no se acuerda, 40 personas después, y Sí. después aquellas grandes Mareas marchas, humanas. mareas humanas, Sí, y que aprovechó Libre entonces para incrustarse también en ese proceso y que entonces fue difícil quitarse la parte política. Y hay gente que en realidad dejó de ir precisamente porque los partidos políticos empezaron a incrustarse, pero incorporaron otros. En este momento el BOC en realidad, si usted se fija, no son los líderes de partidos políticos que dan la cara dentro de las conferencias de prensa. Casi siempre es, Pedro Barquero ha sido político, pero más se le conoce por su por actividad su, empresarial, la sociedad exactamente. civil, etcétera. Él es un vocero, hay otras 2 o 3 personas que no recuerdo quiénes son, pero que son voceros también más en este sentido, y los políticos se están apartando un poco para ser voceros. Creo que ese es en realidad el papel que debería de jugar en este momento los que se están incorporando al BOC, que pertenecen a partidos políticos que han sido señalados en algún momento, por lo menos no ostentar la vocería en estos procesos para poder convencer más personas en unírseles en este bloque de oposición, porque aquí no tenemos que pensar en partidos políticos, tenemos que pensar en realidad en qué queremos como sociedad, en qué queremos como ciudadanía para un siguiente gobierno. De acuerdo. Si vamos a aguantar más un gobierno como estos, porque llámese Juan Orlando fue autoritarista, llámese Mel. Xiomara Castro, porque es la titular por lo menos, llámese Xiomara Castro, entonces implica que también está guiando hacia un autoritarismo complejo, un poco más complejo porque está más dividido todavía este partido y entonces tiene que responder a todas esas divisiones. 2 preguntas finales porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Como diría Sergio Massa, ¿por un sí o por un no? ¿Cree que venga la Sisi? En este momento no. ¿Y usted? No, ¿No vendrá nunca? posiblemente después. En este momento no también. ¿Qué efectos produce la falta de ciudadanía en un Estado de Derecho? Instituciones débiles, una democracia incipiente y unos representantes dentro de nuestros gobiernos o nuestros poderes del Estado, mejor dicho, realmente que no responde a los intereses ciudadanos. ¿Qué espera de los 2 años de gobierno que quedan del Partido Libre? ¿Cómo avisora usted este futuro inmediato? ¿Qué espero? Recapacitación y diálogo. ¿Y qué ¿Cómo lo imagina? avisoro? Similar a como estamos en este momento. ¿Y usted, arquitecto? Igualmente, creo que quisiéramos que recapacitaran, Sí, que eso cambiaran las eso es cosas. un querer. Pero Eso lo es un que va a querer. suceder Eso es lo deseable. deseable. Ok, ¿qué va a pasar? Sí, lo Mantenernos posible. como hemos estado viendo los últimos meses. ¿Por qué? Es una pugna de poderes. Es una pugna de ellos fueron esto, yo soy esto, y yo quiero imponer esto, yo quiero que esto sea así, y eso no se va a detener en este momento. El otro año creo que la situación va a ser más compleja que este, y precisamente porque no estamos llegando a los consensos ciudadanos necesarios. No estamos llegando a pensar en qué es lo que tenemos que hacer por Honduras, sino que qué es lo que yo creo que debo hacer. Los últimos 30 segundos. Ese señor que está ahí, al otro lado de la cámara, viéndolo a usted, escuchándolo a usted, pidiendo ciudadanía para sostener y para transformar y para mejorar un Estado de Derecho, ¿qué quiere usted que escuche? ¿Cómo se puede convertir ese hondureño que está ahí probablemente desayunando a esta hora? ¿Cómo se puede convertir en un mejor ciudadano? Dígaselo. Conciencia. Conciencia de qué es mi actuar, cuál debe ser mi actuar como ciudadano para buscar que las autoridades, exigencia entre todos, puedan tener mejores actuaciones. Yo lo he dicho esto, la conciencia empieza con, primero, escudriñar y entender quiénes son los próximos candidatos en las próximas elecciones, y con una frase que siempre he dicho yo de la señora presidenta: prohibido olvidar cuando tengamos que votar lo que nos está pasando. ¿Y usted qué quiere que ese ciudadano que está ahí no olvide? ¿Cómo lo aconseja? Que tenemos derechos y que tenemos que exigirlos.
derechos no exigidos son derechos que se pierden y tenemos que empezar a levantar la voz para ser escuchados. Si no levantamos nuestras voces hasta en los más mínimos detalles, en realidad nos van a seguir imponiendo decisiones que no necesariamente queremos. Si le toca calificar al Ejecutivo de 1 a 10, ¿cuánto le da? Dejémoslo en 6. 6. ¿Y usted? 5. ¿Y al Congreso de 1 a 10? No puede ser menos, dejémoslo en 2. ¿Por qué le da tanto? Para no echarme tanto enemigo. ¿Y usted al Congreso de 1 a 10? Yo le pondría 1.5 para ser más claro. Ustedes tienen 100% por su intervención hoy con nosotros. Estoy profundamente agradecido por sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a usted, don Gracias Darío. a usted por el espacio. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, y doña Melissa Elvir, directora de FOPRIDE, nos han ilustrado hoy aquí, nos han iluminado con sus reflexiones para construir ciudadanía, que es lo que aspiramos en este país. A todos, gracias. Adiós.